¿De dónde Iber? sacó la policía el nombre de Iber Maraví? Porque era un activista estudiantil. Bueno, porque era un estudiante inquieto. Estamos en los estudios de Exitosa. Estamos sin mascarilla con el ministro Iber Maraví, ministro de Trabajo. Y quiero ser reiterativo en este tema de las precauciones. Los dos estamos vacunados con las 2 dosis. Yo me he hecho una prueba contra el COVID esta mañana. El ministro, antes de entrar al estudio, se ha sometido a una prueba y es lo que todos deberíamos hacer. O nos hacemos la prueba antes que certifica que no estamos contagiados, o usamos doble mascarilla en cualquier reunión donde hay una persona que no es parte de nuestra burbuja familiar o nuestro entorno cotidiano. Esas son las indicaciones si queremos protegernos de la extensión del coronavirus. Ministro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el espacio y un cariñoso saludo a toda la población peruana, a quien hoy he decidido explicarle respecto a mis respuestas al pliego interpelatorio, que mañana también lo haré, por supuesto, en el Congreso. Es decir, está fuera de discusión de que usted va mañana. Sí, por supuesto, pero nada me impide que hoy me dirija a todo el pueblo peruano para que ellos sepan qué voy a decir mañana. Ahora, pero usted es consciente, Iber, de que, es decir, a los ojos de la opinión pública, Iber Maraví es como la prueba andante de las supuestas vinculaciones del profesor Pedro Castillo de Perú Libre con Sendero Luminoso. Usted lo dijo, supuesta prueba para un tipo de prensa que lamentablemente ha sacado solo algunos documentos para desprestigiar a Iber Maraví porque sabe que el resto de documentos le favorecen a Iber Maraví. O sea, ahí ha habido una mala intención. Hoy, justamente, documento en mano. Voy a demostrarte a ti y a la población peruana. O sea, ¿qué va a demostrar? Que usted... Porque eso es bien importante, ¿no? O sea, yo creo que más allá... Ya, vamos a discutir el pliego y yo lo que le propongo es revisar uno por uno los puntos del pliego. Pero antes de eso, es importante una definición que en este momento en el Perú es trascendente. ¿Cuál es la opinión de Iber Maraví sobre Sendero Luminoso? Es la misma que ha expresado el presidente de la República y lo que yo públicamente he ratificado en momentos oportunos. Y hoy lo digo, como siempre lo he dicho, mi total deslinde y rechazo al terrorismo. No solo al terrorismo, sino también a la corrupción. Eso también hay que ser enfático. No, de acuerdo, pero eso es, digamos, es un punto aparte, ¿no es cierto? Pero digamos, ahora, no estamos hablando del terrorismo en general, estamos hablando de Sendero Luminoso. Y lo que se ha dicho es que ha habido personas de su familia, más allá de lo suyo, que lo vamos a hablar ahora, que han tenido una estrecha vinculación con Sendero Luminoso. Un tío suyo, apellido Larte, pero lo más serio es que usted es yerno de Hildebrando Pérez Huaranca, que según la Comisión de la Verdad es no solo uno de los cabecillas de Sendero Luminoso, uno de los iniciadores, sino que fue la persona responsable de la horrenda masacre en Lucanamarca. Pero entonces ya empezamos con la segunda pregunta, porque eso está en la segunda pregunta. De acuerdo, pero a lo que me refiero es... Es que yo te tengo que contestar como respondería a la segunda pregunta. Por ejemplo, sobre Hildebrando Pérez Huaranja, es una persona con quien nunca me ha unido vínculo alguno y que él desapareció a raíz de la fuga del CRAS en 1982, cuando su hija tenía 8 años de edad. Y que yo en 1998 me caso con ella. Y después de 16 años de su desaparición o presunta muerte de su padre, ¿qué responsabilidad puede tener su hija, mi suegra, yo, mi actual familia, de lo que haya hecho o no haya hecho una persona? Y de quién ahora judicialmente ya se ha declarado su muerte presunta. O sea, creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas nacionales... O sea, también... ¿usted no conoció a Hildebrando Pérez Huaranca? No lo he conocido, o sea, no he tenido ningún vínculo con él. Yo he estado viviendo en Ica desde los años 80 hasta el 97. El 97 yo vuelvo, porque hago una permuta laboral, vuelvo a la institución educativa Luis Carranza.
y allí me he quedado buen tiempo. Ahora, ¿usted por qué se va de Ayacucho? ¿Porque mira, huye de la justicia supuestamente? No, esa es una falsedad. Yo estuve en 1978 estudiando en la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica, hasta agosto del 78. Y a raíz de que había una huelga justamente ese año y se iba a perder el año, eso es lo que decían, es que vuelvo a mi colegio Mariscal Cáceres. Y he estado yendo permanentemente porque ahí vive mi padre y mis hermanos. Yo tengo mi padre que luego ha hecho su propia familia, que vive en Ica, y mi madre que también tiene la suya en Ayacucho. Entonces yo permanentemente he estado viajando a Ica. Y de Ica, incluso varias veces, durante el 80 y los 90, o sea, los 80 y los 90, he vuelto a visitar a mi familia, a conversar, pero ya como era estudiante de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, volvía solamente para estar un sábado, un domingo, o tal vez un feriado. Es decir, no es que usted sale huyendo de Ayacucho. No, tendrían que... Mira, ¿y yo tengo que demostrarlo eso? No, las leyes dicen que el que tiene que demostrar que yo salgo, si es que hubiese salido huyendo, es el que afirma eso. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba, Nicolás? Al que imputa a alguien, puede ser un delito o puede ser una simple actitud. Entonces, para aquellos que dicen que yo salgo huyendo, ¿dónde están sus pruebas? A ver, vayamos mejor uno por uno a los puntos de la interpelación. Porque ya vi por dónde vamos. O sea, pero antes de eso, permíteme mostrar a las cámaras, miren, estos documentos he sacado el 17 de septiembre, ¿eh? Dice, no registro antecedentes penales. Otro, te muestro. No registro antecedentes judiciales. Otro, te muestro. Certificado reciente. No tengo antecedentes policiales. Para empezar, sobre esto, que vengan tus preguntas, encantadísimo. O sea, ¿nunca ha sido procesado según eso? No. ¿Ni juzgado, ni investigado? No. Esto es que mi condición en cuanto a antecedentes policiales, penales, judiciales, es que no los tengo. Yo he sido procesado, pero el ser procesado no es que ya de hecho te hace meritorio a tener un antecedente. Siempre y cuando haya salido bien librado del proceso, como en mi caso, absolutamente bien librado. Vamos punto por punto, para seguir el pliego interpelatorio, y considerando que son las 8:22. El primer punto del pliego interpelatorio, donde además en la sustentación lo que dice es lo siguiente: los medios de comunicación han dado a conocer que el ministro de Trabajo tendría estrechos vínculos con Sendero Luminoso, número 1. Y con el CONARE-SUTEP, organización sindical del magisterio relacionada con el Movadef, brazo legal y grupo de fachada del Partido Comunista del Perú. Que estas vinculaciones del ministro con el movimiento terrorista datan de los años 80. Es decir, lo que están diciendo es, el ministro está relacionado con Sendero, el ministro está relacionado con CONARE, esta relación viene desde el año 80 y que el ministro habría participado en su juventud junto con Edith Lagos en atentados terroristas en la región de Ayacucho. Y que bueno, ahí viene lo de Lucanamarca, de lo que ya algo hemos avanzado. Que asimismo, tanto Iber Maraví como Hildebrando Pérez son sindicados como ataques contra el hotel de turistas de Ayacucho y vehículos del Banco de la Nación de esa ciudad. Y bueno, y ahí viene ya el pliego interpelatorio, ¿no? O sea, pero digamos, para quienes sostienen esta moción, que no son pocos congresistas, para ellos no hay duda que usted es un hombre de Sendero Luminoso infiltrado en el gobierno. Eso es lo extraño, porque acá, como te voy a demostrar, ya ni siquiera se trata de presunción de inocencia, porque presunción de inocencia sería si yo tengo algo pendiente con la justicia, se presume que soy inocente. No, lo que te voy a demostrar con papeles en la mano a ti y al país entero es cosa juzgada. Todos mis procesos están juzgados. Totalmente, consentidos. Pero vayamos en orden entonces. La primera pregunta es, para que aclare sobre las relaciones con el SUTE-CONARE, el ala más radical de magisterio que tendría vínculos con la organización subversiva como Movadef. Ajá, muy bien. Eso es lo primero que dice. Sobre eso yo tengo que repetir lo que públicamente he dicho, que yo nunca he sido fundador del CONARE, porque el CONARE ha sido una junta directiva, tan igual o el equivalente al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP.
que esta junta directiva, o sea, por algo se llama Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución, ha representado a los SUTES regionales del país que decidieron ya no estar bajo la dirección del CEN del SUTEP. Entonces, así es como se han dirigido huelgas, muchas huelgas, las del 2003, las del 2004, las del 2007, varias. Pero siempre se ha afirmado que hay una vinculación estrecha entre el CONARE y el Movadef, y que la gente del Movadef tenía participación ahí. Lo primero que te aclaro es que yo no he sido miembro ni fundador ni miembro de su junta directiva. Lo otro, que a mí no me consta, porque yo como dirigente del SUTE Huamanga asistí a varias asambleas nacionales, no me consta de que efectivamente en alguna asamblea o en alguna acción propia del sindicato se haya tomado decisiones de carácter político partidario o bajo lineamientos al margen de la ley. A mí no me consta. Han sido estrictamente sindicales reivindicativos. De tal manera que si a alguien le consta que el CONARE ha cometido delitos, ahí está el Poder Judicial, el Ministerio Público y la propia policía para ayudar a esclarecer las cosas, ¿no? O sea, ¿usted puede afirmar que el CONARE no tiene que ver con el Movadef? Lo que no hay gente del Movadef. Lo que yo estoy diciendo es que a mí no me consta. Esas son mis palabras. Si alguien tiene prueba que le consta, bueno, entonces que la canalice. Porque por ahí también se ha dicho, ¿no?, que inteligencia habría llegado a esa conclusión. Bueno, pues si la labor de inteligencia es esa, supongo que inteligencia habrá canalizado esa documentación ante los fueros que corresponden para darle el procedimiento más correcto. Pero a mí no me consta. Ahora, el profesor Vidal Contreras Pillaca ha declarado que él dice, lo que digo es sobre la base de lo que he visto. Iber Maraví fue fundador del CONARE SUTE en el 2003. En esa época varios maestros fuimos utilizados vilmente para desaparecer el SUTE. Bueno, fundador, o sea, quiere decir que yo he fundado el Comité Nacional. Entonces, públicamente el señor está emplazado para que demuestre eso. Si yo he sido fundador, o sea... Claro, pero sí ha sido parte del CONARE, digamos. No, pues, es que no puede ser parte de una junta directiva. Una junta directiva, pero eso conforman 10, 15, 20 personas. Yo no he sido parte de esa junta directiva. Pero lo que te estoy aclarando es que esa junta directiva sí ha dirigido procesos de lucha reivindicativa del país a lo largo de más de una década, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Vamos a la segunda pregunta. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Guaranga y Edith Lagos y su participación en actos delictivos, según el atestado policial número 12 SEJDP que consigna hechos comprendidos desde junio del 80 a mayo del 81 en Ayacucho. Claro, sobre el señor Arturo Morote, como lo he señalado, bueno, yo me he enterado como todo el país en esa época a través de los medios de comunicación, ¿no? Leyendo periódicos, a veces en la radio. Eso es lo único que sé de él. Jamás he tenido ninguna vinculación, ni lo he conocido personalmente. Lo del señor Hildebrando Pérez Guaranga... Pero Arturo Morote, es decir, yo era reportero en esos años y una de las cosas que trabajé fue algo así como las biografías familiares de Sendero Luminoso, es decir, la familia Morote, la familia Casanova, o sea, habían familias estrechamente ligadas a Sendero Luminoso. En algunos casos, prácticamente todos los miembros de la familia eran de Sendero Luminoso. Los Morote eran conocidos por su cercanía con Abimael Guzmán, por su protagonismo, ¿no? Pero, ¿y yo estaba obligado a saberlo eso? No, pues yo le pregunto, no sabía, pese a vivir... Yo te he respondido, te he dicho que no sabía nada de él. Y de eso ¿Pero estaba en la universidad en esa época? Yo no. A la universidad ingreso en 1981 yo a San Luis Gonzaga de Ica y estudio 2 carreras. Derecho, soy abogado, y también educación. Soy licenciado en Ciencias de la Educación y luego hago mi maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales del 92 al 94. Entonces, yo no estaba obligado pues a saber esas cosas que acabas de comentar. O sea, no estudió nunca en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Nunca. Ni postulé a la Universidad San Luis. ¿Y el año 80 qué cosa hacía Iber Maraví? Estaba preparándome para la universidad, preparándome... O sea, ya había terminado el colegio. Ya había terminado. Yo terminé el colegio en el 78. Como te digo, medio año lo hice en San Luis Gonzaga de Ica y a partir de agosto hasta diciembre vuelvo a mi colegio anterior, Mariscal Cáceres de Ayacucho. O sea, que era escolar.
Claro, ¿Hasta qué año? O sea, hasta termina el colegio en 78. Ya, ahora, y la relación, o sea, Arturo Morote dice que no lo conoce. Ajá. A Hildebrando Pérez Guaranca, ya, que era como te he su dicho, suegro. como te he dicho antes, ¿no? O sea, a él yo no lo he conocido. Y la familia pierde relación con él a partir del año 1982, el tema de la fuga del Caras de Ayacucho. No sabe nada, su hija tenía 8 años. Que su hija, su esposa de Hildebrando, o sea, mi suegra, mis familiares actuales, ¿somos responsables de lo que ha hecho o no ha hecho Hildebrando? ¿En qué cabeza cabe eso? ¡Qué absurdo! O sea, las leyes, las normas, ¿para qué sirven? ¿Para pisotearlas? ¿Somos responsables nosotros? ¿Es justo que se involucre a la familia en cosas que no tiene responsabilidad? Me refiero a los que viven ahora. Claro, el problema es que la firma de su esposa y de su suegra aparecen en los planillones de inscripción del Movadef, y usted me dijo el otro día que las habían sorprendido, pero una persona con el nivel de información Pero fíjate, ¿cuántos han firmado eso? Yo estoy informado extraoficialmente, no sé si será cierto o no, son muchas personas que han firmado, no sé si 100.000... 600.000. 600.000. Y entonces esas 600.000 son terroristas? No lo creo de ninguna manera. Algunos lo habrán hecho probablemente porque han creído, otros no. Estamos hablando del pliego interpelatorio que va a tener que responder el día de mañana el ministro. Y lo que dice sobre Arturo Morote es que no lo conoció, que Hildebrando Pérez Guaranca tampoco lo conoció, y que es más, cuando Hildebrando Pérez Guaranca desaparece, su hija, hoy su esposa, tenía 8 años. 8 años. Y nos casamos después de 16 años que su padre desapareció o murió. Ahora, y sobre Edith Lagos. Ajá, sobre Edith Lagos también, una vez más, tengo que decir, la he conocido como le han conocido muchas personas en Ayacucho. Somos de la misma generación. Yo estaba estudiando en Mariscal Cáceres, ella en Nuestra Señora de las Mercedes, y la he conocido. Pero no hemos sido, pues, diríamos, amigos, nada, pero yo sabía que había una Edith Lagos que era una estudiante. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 1978 los profesores estaban en huelga. Yo vi cómo los reprimían a los profesores. Yo era estudiante del colegio. Yo, como mis compañeros de esa época, respaldamos a nuestros profesores, como ahora el 2017, cuando la huelga fue liderada por Pedro Castilla Terrones, todos los estudiantes, una gran cantidad de estudiantes se solidarizaron, respaldaron. Yo recuerdo esa época, también respaldaron. Y yo recuerdo verle a estas personas, a Edith Lagos, entre muchas estudiantes también, en su colegio, con su colegio, como otras, hacer lo mismo. Ahora, es decir, ¿y cómo es posible entonces que se hable de un atestado policial número 12 SJDP? O sea, conocía lejanamente a Edith Lagos y sin embargo lo comprende en una investigación y en un atestado. ¿Por qué? Bien. Ahora, porque participó en las protestas estudiantiles. Bueno, seguramente pues las torturas, Edith Lagos no dice que yo he participado, son 2 personas o algunas más, pero me voy a referir a las que ha señalado la prensa. Un tal Juan Alarcón Gutiérrez y un tal Alfredo Silvera Flores. Es que las torturas de esa época, y hay que revisar lo que dijo la Comisión de la Verdad, y esto también lo voy a explicar ante el Congreso de la República, bueno, pues eran efectivas, ¿no? Y a veces las personas, para ser salvados y no ser torturados, tenían que dar cualquier nombre. Y entonces, fíjate, ¿pero por qué dar de una manera tan arbitraria el de Iber Maraví, no te voy a responder miles de personas o de jóvenes de Ayacuchano? Te voy a responder eso. Ya no voy a repetir ahora sobre lo que dijo Juan Alarcón Gutiérrez de mí. Acá lo tengo, ¿ya? Pero porque eso está publicado. Que yo supuestamente habría participado en el asalto e incendio de la oficina de agua potable el 25 de julio del 80, el apedreamiento al local de Electroperú el 21 de junio del 80, el apedreamiento al hotel de turistas el 14 de junio de 1980. Fíjate, el mismo Alarcón, y lo voy a mostrar ante las cámaras, acá está, Alarcón, ahora, pero antes te voy a decir lo siguiente, este señor Alarcón, cuando da su manifestación, mira, te estoy haciendo ver la parte final de su manifestación, no hay fiscal.
en su manifestación. No hay abogado defensor. Él niega su firma, esta firma. ¿Dónde niega su firma? En este documento que mostraba la Cámara, que es su instructiva. Acá ya está frente al juez. Frente al juez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo siguiente, rapidito lo voy a leer. Dice que fue detenido por un miembro de la Policía de Investigaciones, conducido a la jefatura departamental, donde le pasaron con baño, baño, así dice, los errores que voy a dar a continuación no son de mí, sino de la escritura. La baño con trapo mojado vendado y el brazo, y le preguntaron quiénes eran los terroristas. Al contestarle que no conocía, le propinaron golpes en la nuca con objeto contundente y sopapos en el oído. A consecuencia, se quedó por momentos sordo. Las personas que torturaban eran número de 3. Luego, al no sacarle declaraciones, le pasaron a la celda, amarrado con una soguilla en la mano, para luego continuar al día siguiente, y después descansaron un día y al día siguiente prosiguieron a torturarle, siendo el último día viernes, donde le sacaron vendado al patio y le hicieron pasar, lo arrodillaron y le manifestaron que imaginaron que tenía las piernas zancochadas, que debía de caminar de rodillas, y le propinaron un puntapié en la ingle, y al no contestar quiénes eran los terroristas, lo pasaron a un cuarto especial vendándole los ojos. Le colgaron para luego moverle los pies, y a consecuencia de la colgadura tiene el hombro derecho. Pero acá viene lo más importante. Acá viene lo más importante. Y que los cargos que lo imputan no tiene conocimiento. Los de la PIP, o sea, Policía de Investigaciones del Perú, ¿no?, tenían una relación de nombres, de los cuales ponían al atestado policial, y como quiera que el instruyente, o sea, este señor, el instruyente, ¿no?, se encontraba así, inconsciente, no decía nada, que el atestado policial donde existe su manifestación no ha firmado, sin enterarse de su contenido. Más abajo dice, preguntado diga, que sobre el apedreamiento del hotel de turistas de agua potable Electro Perú y otros, dice, no ha participado, solo tuvo comentarios en la universidad. Preguntado dije que no conoce a sus coinculpados, que aparece en el auto. En este estado el abogado incluso pide que se le haga un examen médico. Eso dice Juan Alarcón Gutiérrez en la instructiva. Ahora hay otro, que también lo han publicitado algunos medios de comunicación, que es la manifestación del señor Alfredo Silvera Flores, quien habla de que conmigo se habrían reunido en un lugar para luego ir a Tosto a atentar contra una antena en Tosto, en Ayacucho. Ya, voy a referirme a su instructiva y te voy a mostrar la instructiva. De acuerdo, pero tratando de resumir para poder avanzar. Correcto, ya. En la instructiva dice, ¿no? La instructiva ha sido el 21 de mayo de 1981, ya para resumir, como dices tú, dice, igualmente es falso que haya pertenecido a la zona sur. Te muestro, por favor. Es falso que haya pertenecido a la zona sur y que no conoce a Iber Maraví Olarte, tampoco a Edilberto. Igualmente, es falso de que el instruyente haya participado el 18 de mayo de 1980 a las 2 de la tarde, habiéndose reunido en el Grifo Chachi con Iber Maraví. A donde quiere llegar es que este atestado al que se hace referencia en la interpelación dio lugar a un proceso o una investigación. Por supuesto. ¿Concluyó esa investigación? Muy bien, gracias. Voy a saltearme entonces mi informe, que es amplio. El fiscal superior, el 21 de marzo de 1986, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Acá está el documento. A la cámara, la muestro. Exitosa. Dice lo siguiente. Está su opinión. El tribunal se servirá a declarar no haber mérito para pasar a juicio oral por los delitos tales, en una relación a favor de Iber Maraví Olarte. ¿Y luego, qué pasó? Sala penal. Muestro el documento. Sala penal. Muy bien, vamos a buscar qué dice la sala penal. ¿Qué dijo la sala penal? Declararon. Acá está el documento. Declararon no haber mérito para pasar a juicio oral contra varios Iber Maraví Olarte. Ahí están. O sea, no fue a juicio oral ahora, pero ¿y cuál era la situación legal en este momento? Es decir, en esos años, ¿estaba requisitoriado? ¿Estaba prófugo de la justicia Iber Maraví? Bueno, pero ¿cómo si estuviese prófugo? ¿Cómo yo pude estar estudiando 2 carreras y una maestría en la ciudad de Ica?
y volver el 97. Porque recién, ¿sabes por qué te digo esto? Porque recién los meses del enero del 2001, Nicolás, y voy a mostrar acá los oficios, varios oficios, recién el vocal superior de Junín se dirige, por ejemplo, al jefe de la división de la Policía Judicial, de requisitorias, al jefe de la división contra el terrorismo, ¿qué es lo que para quiere decir? decirles que borren todos mis antecedentes. O sea, lo que quiere decir Iber Maraví es que el hecho de que lo hayan comprendido en estos atestados, ¿qué cosa fue? Una arbitrariedad y que no se acreditó nada. Pero, Nicolás, por favor, utilicemos el sentido común. Si yo te estoy contando de que lo manifestado por estas dos personas en la policía fue en base a torturas y que luego ellos ante el juez señalan que no dijeron eso, ¿cómo pudo haberse aperturado un proceso? ¿Pero de dónde sacó la policía el nombre de Iber Maraví? Porque era un activista estudiantil. Bueno, porque era un estudiante inquieto, como te digo, por ejemplo, que en la época en que mis maestros hacían huelga, hice una canción incluso dedicada a ello que se llama Vocación de Maestro, que les invito a que escuchen. Ahí está la historia de cómo yo desde estudiante apoyé a mis maestros que defendían la escuela pública gratuita. Ahora, hay otro atestado en la pregunta número 3, el 001SE, no es el 12, sino el 001, que incluye la comisión del delito de homicidio y lesiones graves. ¿Qué pasó con ese atestado y con ese proceso? Ya, lo que pasa es que en ese expediente, es un solo expediente donde han habido muchos atestados, y atestados han tomado respecto a las declaraciones de muchas personas. Si algo de ese atestado hubiese prosperado en mi contra, obviamente ni el fiscal ni el juez se hubiera pronunciado de esta manera. Entonces, es decir, ¿pero qué quiere decir? Que todas las investigaciones que se hicieron contra Iber Maraví fueron archivadas. Claro, por supuesto, están archivadas. No tengo absolutamente nada sobre ese caso. ¿Y que tampoco estuvo prófugo? Eso es lo que no entiendo. O sea, nunca fue citado y no asistió a declarar. Nunca he sido citado. Como te repito, si recién en el 2001 están mandando a todas las entidades que tiene que ver con Poder Judicial, Policía, etcétera, para que se borren mis antecedentes, yo vuelvo a mediados del 97 a trabajar en la institución educativa Luis Carranza de Ayacucho. Se supone que me debieron de haber apresado, ni bien yo llegué a Ayacucho a mediados del 97, tuve que haber estado preso, ¿no? Supuestamente por hechos que estoy demostrando que no son ciertos, 4 años. Y recién en el 2000 o 2001 soltarme. Pero yo entiendo, pero ¿cómo? Es absolutamente inconsistente. A mí no se me debió de haber aperturado instrucción, porque lo que supuestamente dijeron dos personas fueron desmentidas por ellos mismos. En la interpelación se continúa diciendo que aclare las circunstancias en que fue condenado a 4 años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado que corresponden a actos vandálicos realizados contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004. Ok, entonces entramos, y te recuerdo, Nicolás, seguramente tú también habrás coberturado esas noticias. En el 2004 hubo una huelga, la 9ª huelga nacional del SUTEP. El 2004. Y efectivamente nosotros nos hemos conducido dentro del marco legal, hemos hecho nuestra huelga, nuestras movilizaciones. O sea, ¿qué era Iber Maraví en ese momento? Secretario general del SUTEP Provincial Huamanga. Así es. Entonces, a raíz de lo que sucedieron, han habido, por supuesto, ilícitos penales, ¿no? Pero que nosotros no la hemos ni acordado, ni dirigido, ni ejecutado como dirigentes. Han habido tomas de locales de la UGEL Huamanga, de la Dirección Regional de Educación y del local central de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Luego, el 1 de julio, hubieron también protestas, la policía también actuó, pero al fin y al cabo, dentro de todo lo que estaba siendo conducido dentro del marco legal, también se produjeron hechos ilícitos. Hechos ilícitos que incluso han sido sancionados. Hay personas que han sido sancionados, ¿ah? Pero a mí, como Iber Maraví Olarte, se me han aperturado procesos penales y de todos absolutamente he salido. Claro, pero acá hay una sentencia, 4 años de prisión suspendida. Bien. Sí, mira, la prensa, alguna prensa diré, ¿no? Interesadamente, malintencionadamente, solo ha difundido esa sentencia. Y acá lo muestro.
Una vez mostraron Exitosa. la del 4 de junio del año 2009, que efectivamente me condenaba. ¿Esta sentencia fue revisada? Claro, anulada. Ya, esto es del 4 de junio, ¿no? Fue anulada, después sale otra sentencia con el mismo tenor prácticamente el 21 de noviembre, porque de la anterior el superior ordena que vuelva a emitir sentencia el juez, y el juez vuelve a emitir prácticamente lo mismo, carente de fundamentos. Pero ¿qué pasa? Después de esto, acá te muestro otro documento que deja nula esta sentencia, la última. Y después de eso... ¿qué quiere decir? Que con respecto al punto 4, o sea, puede acreditar Iber Maraví que esa sentencia fue revocada. O sea, que no tiene una sentencia vigente por estos hechos. No tengo, por supuesto. Y no solo y sobre la relación con el Movadef, que habría sido... No, pero permíteme pues terminar la respuesta. Acá tengo el pronunciamiento del fiscal provincial que después de estas dos sentencias anuladas, el 23 de marzo del 2013, ¿qué dice el fiscal provincial? Dice, no ha lugar a formular, conclusión, dice, este despacho considera no ha lugar a formular acusación contra Iber Antenor Maraví. Y no solo eso, viene el auto de sobreseimiento del juez, fecha 13 de julio del 2013. ¿Qué dice este auto de sobreseimiento del juez? Dice, resuelve, muestro a la cámara, dice, resuelve sobreseerse el presente proceso penal a favor de los procesados Iber Antenor Maraví Olarte y otros profesores. Entonces, y sobre la vinculación, para seguir rápidamente, porque no nos va a dar el tiempo, sobre el tema de que habría actuado en algún momento como secretario de Juventudes o ha tenido a cargo algún cargo dirigencial con un tipo de liderazgo en el Movadef. Estamos pasando a la quinta pregunta. Así es. Tengo que repetir lo que lo he dicho. Yo jamás he pertenecido al Movadef, mucho menos he sido dirigente de cualquier naturaleza del Movadef. O sea, no he sido su secretario de Juventudes. No hay documento, no hay que acredite que yo habría sido miembro del Movadef o algún dirigente. Ni siquiera el propio Movadef ha expuesto algún documento donde ellos puedan decir, no, sí, Maraví fue secretario general en Ayacucho de Juventudes, etc. Fue una mentira adrede, malintencionada. No he sido. Es más, se refiere, dicen que en los años 2012 aproximadamente, o sea, cuando yo tenía más de 50 años, o sea, ¿en qué lógica cabe que incluso una persona de 50 años pueda tener un cargo de juventud? En resumen, ¿qué cosa es Iber Maraví? O sea, Iber Maraví dice, no conocía a estas personas, nunca fui parte de Sendero Luminoso, nunca participé en acciones con él y no tengo ninguna sentencia, o sea, soy inocente. ¿Qué es Iber Maraví? ¿Por qué acusan a Iber Maraví de vínculos con el terrorismo? ¿Cuál es el origen de esta? Te agradezco. Es decir, ¿qué cosa es? ¿Es un delirio de alguien? Ya. Y es que el ataque no solo es contra Iber Maraví, es contra nuestro querido presidente Pedro Castillo Terrones, hijo del Perú profundo, que representa el cambio del país, la justicia, un país diferente, más justo. El ataque, por supuesto, no solo es contra Iber Maraví, es contra él. O sea, los que lo quieren vacar, los golpistas, los perdedores de las elecciones, tienen un odio, pero increíble. No permiten, no está en su esquema de que una persona como él, mucho menos Iber Maraví. Pero ¿por qué Lucio Castro afirma con tanta, y lo ha dicho acá, que Iber Maraví sí está asociado al Movadef y que... Bueno, yo lo emplazo a Lucio Castro. Qué pena, qué triste rol del señor Lucio actuar de esa manera. Mientras que todos los trabajadores que han sido recibidos con las puertas abiertas en el despacho ministerial, hemos tenido un hermoso encuentro el sábado que ha pasado entre el gobierno del pueblo y las organizaciones sindicales. Y se ha construido una agenda 19. Ya se tomó decisiones sobre la suspensión perfecta. Estamos por tomar decisiones sobre la pero tercerización. ¿con el SUTEP se reúnen ustedes con el SUTEP que cabeza Lucio Castro? Mira, en mi condición de ministro de Trabajo, Nicolás, yo tengo que eximirme de dar una apreciación valorativa sobre si Lucio Castro o el CEN o el SUTEP con esas siglas, para mí son reales dirigentes, no son.
Es un yo me tengo que sindicato, eximir. es un No, sindicato yo me tengo que eximir. legalmente inscrito. No, por eso, Por lo tanto, tiene derecho a No, representación. pero juicio de valor me refiero. O sea, yo no puedo en estos momentos entrar al cuestionamiento valorativo. O sea, no, ¿por qué? Porque ahora soy una autoridad, soy un ministro, pero mi posición antes de ser ministro, Ahora, bueno, ¿y eso cómo, la cómo conocen todos. definiría Iber Maravilla Sendero Luminoso? O sea, porque en algún momento yo he escuchado decir a algunos miembros de Perú Libre que es algo así como luchadores sociales que equivocaron el camino. O sea, ¿eso es una definición de Sendero Luminoso? Bueno, ¿Qué significa? Una vez más, yo tengo que decir, creo que lo que bien ha hecho es el presidente de la República en resumir la posición que tiene el gobierno, que tiene él, al cual yo me adhiero respecto a Sendero Luminoso. Me han preguntado, por supuesto, yo he señalado categóricamente que rechazo a Sendero Luminoso. Ahí está. Alguna vez he dicho, me han preguntado, ¿sí, condena usted a Sendero Luminoso? Sí, condeno a Sendero Luminoso. Y tengo que repetir lo mismo. Ahora, no me termina a mí de quedar claro el por qué este cargamontón contra Iber Maraví. Es decir, es una especie de conspiración donde hay policías, miembros de la DIRCOTE, políticos, líderes de otros sectores del magisterio distintos a los que pertenece Iber Maraví. Mira, debe ser muy incómodo que un ex sindicalista, porque yo antes de ser ministro, más o menos 20 días antes o 2 semanas, un poco más, menos, era dirigente sindical. Debe ser inaceptable, doloroso para quienes se han acostumbrado que el Ministerio de Trabajo más bien represente a otros que no han tenido la sensibilidad por los trabajadores. Pero no fue, digamos, incorrecto que el sindicato al que pertenece el ministro reciba, ni bien instaló al ministro su reconocimiento, el FENATEP. Bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad en eso, porque ellos presentaron una documentación el 22 de ese mes de julio y dentro de los 5 días que corresponde, le atendió, en realidad le ha atendido mi antecesor. Y mi antecesor no es precisamente alguien que es o piensa como Iber Maraví. Yo llego el 30... ¿Usted cree, Iber, que va a convencer el día de mañana a los congresistas? Mira, que están convencidos. Permíteme decirte con absoluta sinceridad. Yo he venido ahora porque a mí más me interesa explicarle a la población en general. Por supuesto que lo voy a hacer el día de mañana con el respeto que merece el Congreso. Te estoy diciendo, más me interesa. Me interesa también lo otro. Pero ahora estoy poniendo en evidencia categóricamente documentos en mano. Y acá tengo más, ¿ah? Todo este paquete, bueno, ya por razones de tiempo, quisiera mostrarte uno por uno cómo quedaron las sentencias. Por eso, porque me llega información sobre los atestados ampliatorios. O sea, lo que dice Iber Maraví es que toda esa investigación terminó en que Iber Maraví fue declarado inocente. Por ejemplo, acá hablan del atestado ampliatorio 97 SE del 15 de mayo del 81, elaborado por los miembros de la policía Víctor Salazar y el capitán Víctor Medina. Ya, te voy a... Y donde supuestamente Iber Maraví había cometido delitos contra la autoridad, delito de rebelión, la tranquilidad pública, el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, falsificación de documentos, etcétera. Y contra el decreto legislativo 46, que era la ley antiterrorista. No, falso. Mira, el decreto legislativo 046, Nicolás, entra en vigencia el 10 de marzo de 1981. En cambio, los hechos en los cuales supuestamente participó Iber Maraví datan desde el día 18 de mayo de 1980 hasta el 6 de julio de 1980. ¿Qué norma se me tenía que aplicar a mí? El Código Penal de 1924. Porque tenemos que ir terminando. Lo que Iber Maraví va a ir a decir mañana es que todos los atestados que se han presentado en su contra están en un mismo expediente. Concluyeron en ese expediente exonerando de responsabilidad. Así es. En segundo lugar, que Iber Maraví no tiene ninguna relación, ni ha tenido, nunca tuvo siquiera simpatías en su juventud por Sendero Luminoso. Así es, nunca lo tuve. Nunca.
Y es más, que vivió 17 años en Ica y Así que es. no estuvo en Ayacucho en los momentos No, críticos. yo sí volvía, porque volvía, como te he dicho en antes, un fin de semana, uno extraña la tierra, pues, Exitosa. uno extraña a la familia, ¿no? Volvía a ver a mi familia cuando se podía, pero después ya vuelvo a trabajar. Ahora, en el expediente 2017. acá me acaban de pasar que aparece Iber Maraví como no ha habido, Víctor Quintanilla, 1997. ¿no? ¿Perdón? Que en el expediente del año 81 aparece como no ha habido. ¿Quién? Mi persona. Así es. Bueno, pero no estaba, pues no ha habido. ¿Cómo puede estar no ha habido una persona que esté estudiando 2 carreras y una maestría en una universidad? ¿Cómo puede ser no ha habido una persona que vuelve a Ayacucho en 1997, ¿no? Y luego se O sea, casa. no estaba me he prófugo, casado, no estaba me he casado escondido. en civil, en católico. He trabajado en la institución educativa Luis Carranza. Luego de eso me voy a trabajar a la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. O sea, ¿de qué no ha habido se habla? O sea, en resumen, Iber Maraví sostiene ser inocente de todos los cargos que le imputan. Mira, es que para eso existe administración de justicia. ¿O es que la intención es... A mí no me importa lo que dijo el fiscal, no Claro, me importa porque lo que puede dijo el ser juez. que haya logrado cabrear a la justicia. Es decir, o sea porque que- puede haber, ya. uno puede haber sido de Sendero Pero ¿cómo puedes, no- pero ¿cómo puedes cabrearlo trabajando, estudiando 2 carreras, una maestría, luego volviendo a Ayacucho, trabajando en 2 instituciones educativas? ¿Eso es cabrear? O sea, ¿qué se pretende? En realidad, en el fondo de todo esto, lo que se dice, ¿sabes qué? Para nosotros lo que la justicia hizo contigo, o sea, lo que dijo el Ministerio Público, Ahora- lo que hizo el Poder Judicial, no nos importa y tú eres culpable. Y yo, como te he dicho en la parte inicial, acá ni siquiera se trata de presunción de inocencia. Es cosa juzgada. No tengo, como alguna vez lo dije en son de broma, no tengo una denuncia ni siquiera por haber molestado a una mosca. Y por eso me Exitosa. interpelan. No, en el fondo de la Ahora, la interpelación es decisión por otra cosa. tomada aparentemente es no solo es la censura, lo ha dicho el almirante Jorge Montoya. Jorge Montoya, ¿no? ¿De quién se dice que ha firmado el acta de sujeción? ¿A quién? A Montesinos, ¿no? Qué casualidad. No, pero es consciente Iber Maraví que mañana podrían censurarlo. Bueno, que tome la decisión que corresponda, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia, contento, porque los trabajadores del país piensan que ha llegado el momento de la justicia, lo están comprobando. Hay una total empatía entre el gobierno, los trabajadores, por supuesto que nosotros decimos, los empresarios, generadores de empleo y los trabajadores deben de tener puntos de equilibrio. Pero no es un delito, pues, que un ex sindicalista como yo ahora sea ministro. Yo no sé si los congresistas le van a querer mañana, si los congresistas van a votar, no Pero- van a aprobar la moción de censura que ya está claro, va a pero yo le presentar. pregunto, Nicolás, o sea, a pesar que le muestro las pruebas, o sea, ¿qué es eso? O sea, que no se cree en el Lo que Poder Judicial. importa, lo que importa acá finalmente es Los qué votos, piensa ¿no la es cierto? gente. No, Los ¿qué votos. piensa la gente? Eso. ¿Qué piensa la gente? Y creo, ministro, que usted ha tenido extensamente la posibilidad de decir sus razones, de dar sus argumentos. Lo hemos hecho de una manera respetuosa. Sí, Nicolás, gracias. Y por supuesto vamos a escuchar también a quienes no piensan como usted y a quienes tienen también argumentos en contra, porque esa es exactamente nuestra función y nuestro papel.